y en su momento estuvimos aquí hace unos meses también con otro amigo mío presentando una charla sobre un libro que había escrito el de Chareri II, el torero más importante que ha tenido la Alcarria. Y bueno, pues fue una acogida muy interesante y a raíz de eso pues también dio pie a que le comentásemos que había otro amigo como es Cayetano Melguizo, que conoce muy bien la vida y milagros de Manolete y más concretamente la vinculación que Manolete tuvo con la Alcarria, ¿no? Que una cuestión que yo creo que mucha gente no lo sabe, que los tiempos que pasó Manolete aquí en Alcarria, además él decía que era de los sitios donde más felices estaba, era en Fuentelancina, el pueblo de Guadalajara, ¿verdad? Y entonces con ese fin, pues comentamos con Javier esta posibilidad y le pareció fenomenal y aquí estamos. Yo simplemente acompañando a Cayetano, como no puede ser menos. Bueno, de Manolete, que yo desgraciadamente por mi edad no llegué a conocerle, sí lo he conocido a través de vídeos, lógicamente. Y la verdad es que, bueno, Manolete fue lo que fue por algo, no era por cualquier motivo, ¿no? Fue, le llamaban el monstruo, como un torero muy poderoso, muy valiente. Fue el que hizo ganar dinero a los toreros de entonces. Y yo siempre me gusta destacar una cuestión muy importante de los toreros, y era que Manolete, por ejemplo, cuando toreaba en Madrid la, la corrida de la beneficencia, que como su nombre dice es beneficencia, es en beneficio de algún acto o de algún fin, Manolete siempre la toreaba gratis. Curiosamente, fíjate cómo cambian los tiempos, que hoy día es la corrida donde más emolumentos cobran los toreros, la corrida beneficencia. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Eso es un dato también de cómo era Manolete como persona. Y luego, pues como decía al principio, su vinculación con Guadalajara fue muy importante a través del Upesino. Y, y, y para nosotros que somos de aquí de Guadalajara, pues nos sentimos muy orgullosos, ¿no? De que la máxima figura del toreo de los años 40, que fue Manuel Rodríguez Sánchez Manolete, pues viniese aquí a nuestra provincia y pasase muchos momentos muy interesantes. Y como torero, pues qué decir, pues impresionante. Era el número uno y con eso está dicho casi todo, ¿no? Manolete es uno de los grandes, grandísimos toreros que ha habido en España. Es decir, podríamos decir que la historia del toreo comienza desde tiempos inmemoriales, pero ha habido una serie de etapas en que aparecen grandes figuras que de alguna manera pues establecen, por decirlo de alguna forma, las épocas del toreo. Y si nos remontamos muy atrás, desde la historia de la Plaza de Toros de Ronda, donde aparecen figuras como Pedro Romero y como en Sevilla Costillares al mismo tiempo y Pepeillo, pues luego va evolucionando y llega un momento en que hay otra serie de toreros que forman o que hacen verdaderas épocas. Y Manolete fue el torero de la posguerra, es decir, el torero más importante que tuvo España desde después de la Guerra Civil y hasta su muerte, que fue en el año 1947. ¿Quiere decir eso que fue el mejor torero que había en ese momento? Y dice, pues a lo mejor no, porque en gustos va, es decir, los colores, ¿no? Es decir, ya habrá quien opine de una forma y quien opine de otra. Pero evidentemente lo que sí era el más importante, el más grande, el que más toreaba, el que más cobraba, el que más mandaba en la fiesta en ese momento. Y encima tuvo la desgracia, porque a fin de cuentas es una desgracia, de morir como consecuencia del ejercicio de su profesión, ¿no? Del toreo. Y en consecuencia pues se mitifica. Es decir, Manolete ha sido un torero que se ha mitificado, hasta tal punto de que es el torero sobre el que más se ha escrito, sobre el que más libros se han editado, sobre el que más periodistas han opinado, sobre el que, periodistas me refiero, críticos taurinos, bueno, y periodistas en general, y sobre el que más gente ha hablado, ha intervenido, ha escrito y ha dicho cosas. ¿Por qué? Pues porque además de gran figura del toreo, pues había una serie de connotaciones en torno a él, de su propia figura, de su manera de comportarse, de actuar, de ser, y a su propia vida particular, porque también en ese sentido pues fue una persona diferente y distinta a lo que en ese momento en España se podía hacer o llevar a cabo, ¿no? Manolete se puede decir que era casi lo que hoy día se llama un influencer. Era una persona que marcaba tendencias. En un momento determinado se le ocurrió utilizar zapatos bicolor, blancos y negros o blancos y de color,
y los puso de moda, de la misma manera que puso de moda un determinado modelo de gafas de sol, que se terminaron llamando manoletinas, y puso de moda otra serie de cosas, ¿no? Y también se salió, digamos, de contexto, se salió digamos, del guión establecido en cuanto a sus relaciones personales, sentimentales, porque en una España de la posguerra donde, por decirlo de alguna forma, el catolicismo estaba muy acendrado desde el punto de vista político, que un torero de la importancia de Manolete pues se echara una novia que era una persona un tanto extraña y rara desde el punto de vista político, porque había tenido veleidades con el bando perdedor, es decir, con los republicanos, y que al mismo tiempo se decía que había estado ya casada y que la había conocido en casa de Pedro Chicote, que era lógicamente un sitio pues un poco como de alterne o donde la gente iba pues a encontrar el ligue, ¿no? Y todo eso pues enmarca de alguna manera la idea de que Manolete se salía de contexto, salía del guión escrito, ¿no? Y para una persona de la importancia y de la influencia que él tenía, ¿no? Por todas esas razones, Manolete se puede decir que es una figura no solo desde el punto de vista taurino verdaderamente majestuosa, sino que desde el punto de vista personal también es un personaje diferente, distinto y muy atractivo desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista literario, pues es un personaje muy atractivo. O sea, aquella tarde en Linares se puede decir que fue una verdadera desgracia, porque digamos, confluyeron una serie de circunstancias un tanto peculiares y extrañas. Lo primero que hay que decir es que Manolete tenía ya la sanísima intención de retirarse del mundo de los toros. Él ya no estaba cansado, él ya tenía conseguido todo lo que podía conseguir y en consecuencia pues él ya tenía previsto que en el mes de octubre se retiraba y además tenía la intención de irse a Barcelona a casarse con Lupe Sino, que era su novia. Lupe Sino en realidad no se llamaba ni Lupe ni de apellido Sino, ese era su segundo apellido, ella se llamaba Antoñita Bronchalo o Antonia Bronchalo Lopesino, y de ahí venía lo de Lupe Sino. Manolete tenía la intención de casarse con ella, tenía fijada fecha para el 18 de octubre en Barcelona y por lo tanto era una de las últimas corridas que iba a torear en su vida. Además de esa circunstancia, un torero de la importancia, de la talla, de lo que tenía ya conseguido, meterse en un pueblo con una plaza de tercera categoría como es Linares, a torear una corrida de Miura era absolutamente impropio. Por tanto, también salía un poquito del marco que le correspondía. Y encima, cuando Manolete sale a torear su segundo toro, que era Islero, Luis Miguel Dominguín, que era el torero emergente en ese momento, el torero que venía empujando, muy joven, muy atlético, había cortado una oreja en su primer toro y Manolete salió a decir: a mí no me roba nadie mi primacía y mi auténtico número uno de la tauromaquia. Y salió a darlas todas. Y no solo las dio todas, sino que además, cuando llegó la hora de entrar a matar, no se alivió, porque podía perfectamente, después de la faena que había hecho, haber hecho una entradita un poco aliviada, haberse quitado de en medio el toro y hubiera conseguido el mismo triunfo. Sin embargo, entró a ley, tan a ley que el toro lo prendió y le dio una cornada. ¿La cornada era mortal? Pues posiblemente no, Lo que está clarísimo es que lo operaron según opinión del doctor Tamames, que estuvo allí, y del propio doctor Jiménez Guinea, que también llegó allí. Lo habían operado perfectamente bien y estaba estable. Y de buenas a primeras el doctor Jiménez Guinea se empeñó en ponerle un plasma para mejorar su evolución hemodinámica. Y el plasma se lo cargó, porque era un plasma que era noruego, estaba en malas condiciones. Eso se ha sabido, por supuesto, después. Es decir, el señor Jiménez Guinea no tenía ni zorra idea de que aquello era de la forma que estoy diciendo, pero luego se supo que ese plasma no estaba en buenas condiciones y fue ponerle el plasma y el pobre Manolete empezó a decir: don Luis, que no veo, me duelen los riñones, y se murió. Y se murió colapsado por el problema del plasma noruego. Ese plasma se había utilizado en las explosiones de Cádiz y había sido el causante de la muerte de más de 2000 personas en Cádiz.
y también se había empleado en la guerra europea, y también se había llevado para adelante a unos cuantos soldados. De manera que luego se ha sabido que fue un problema del plasma sanguíneo. De manera que se fueron una serie de circunstancias las que confluyeron para que al final Manolete muriera ese día allí. Manolete era una persona que estaba muy mediatizado por su madre y su familia. Y cuando él iba a Córdoba se sentía hasta cierto punto agobiado. Y durante la temporada taurina, pues lógicamente lo mismo, porque iba muy presionado, el apoderado le exigía mucho, y en las plazas le exigía mucho, la gente se metía con él, porque le decían, eres el culpable de que las entradas estén tan caras y tal. Y él se sentía muy presionado siempre. Él llegaba a la Alcarbia, se iba a Fuentelencina, y allí con la familia de Lupesino era totalmente feliz. ¿Por qué? Porque nadie le pedía nada ni le recriminaba nada. Él se encontraba como uno más del pueblo, hacía excursiones, iba de cacería, jugaba al frontenis, al julepe con los amigos en el bar, participaba en las fiestas religiosas del pueblo, se integraba totalmente dentro de Fuentelencina y era absolutamente feliz. Era un hombre que en Fuentelencina posiblemente vio los mejores momentos de su vida.